¿Sabes qué factores van en contra de tu tratamiento de ortodoncia? Hola mis queridos pacientes, para los que no me conocen soy María Victoria Martín. Les tengo este canal para solucionarles todas sus dudas sobre odontología y ortodoncia y quiero que por favor a partir de hoy se suscriban porque esta información es muy importante para sus dientes y su salud en general. Entonces, mis queridos pacientes, resulta que sí hay varios factores que pueden ir en contra de su tratamiento de ortodoncia y vamos a enumerarlos y a explicarlos. El primer factor es que ustedes no les hagan diagnóstico. Si ustedes no consiguen un buen ortodoncista y no les hacen diagnóstico, tanto clínico, o sea, que los miren, que les analicen, que les tomen fotos, que vean cómo muerdan, que les miren su articulación, su musculatura, ¿verdad? Como radiográficos, es imposible que ustedes les hagan un diagnóstico adecuado y tracen un plan de tratamiento para cada uno de ustedes. Entonces, ese es el primer factor. Si no hay plan de tratamiento, si no hay diagnóstico, si no hay análisis de todos los modelos, las radiografías, las fotografías y de ustedes, pues empezaron mal, mis queridos pacientes. El segundo factor, mis queridos pacientes, es que ustedes usen malos materiales. O sea, su ortodoncista debe usar los mejores materiales para hacer un tratamiento de ortodoncia. Porque un mal material, en primer lugar, puede que no tenga una buena base para que el bracket se mantenga pegado. Y en segundo lugar, puede ser que el bracket, que trae una información por donde entra el alambre, ¿verdad?, no tenga la información que nosotros como ortodoncistas creemos que tiene. Entonces yo necesito que mi bracket tenga la información que yo quiero entregarle al diente y de lo contrario el tratamiento me va a quedar mal. Entonces una buena casa comercial me garantiza a mí eso. Entonces es muy importante que ustedes no se dejen llevar por lo barato, sino que busquen siempre un ortodoncista que sea muy honesto y que les ponga realmente unos brackets que sean de calidad para que el tratamiento sea efectivo y sea bueno para ustedes. El tercer factor es no cumplir con las citas. Si ustedes no van a sus citas, pueden ocurrir movimientos indeseados, puede que se caigan brackets, puede que ustedes se llenen de placa bacteriana y su ortodoncista no va a poder avanzar, o peor aún, puede que se pierdan objetivos, es decir, si tenemos pensado lograr algo, ya no se puede lograr. Entonces eso va a depender de ustedes y es muy importante por eso que ustedes desde el primer día se comprometan con el tratamiento. Recuerden que es un tiempito corto para luego gozar de una sonrisa no solamente bella, sino saludable. El cuarto factor es una alimentación inadecuada. Cuando ustedes tienen brackets, ustedes tienen que comer cosas blanditas. O sea, en la primera mordida del chicharrón, el bracket no se va a caer. Se va a caer luego comiéndose el pan blandito o tomándose el agua o durmiendo o cepillándose los dientes. Entonces es muy importante que ustedes coman cosas blanditas para que los brackets no se caigan y el alambre no se tuerza. Un alambre que se tuerce o se dobla va a mover los dientes mal. Y recuerden que los objetivos del tratamiento no deben perderse. Pero además de eso, la dieta también es muy importante porque no debemos tener una dieta alta en azúcares ni en harinas refinadas porque nos produce caries de enfermedad de las encías. Entonces si tenemos una mala dieta, ¿verdad?, aparte de que se nos puede dañar la paratología, podemos sufrir de caries y enfermedad periodontal. Y si esto pasa, hay que frenar el tratamiento, si no es que hay que terminarlo ahí. Entonces ustedes van a perder objetivos de tratamiento, la plática y además van a tener muchísimos dolores, no solo de cabeza sino de dientes. Y el quinto factor, y creo que ustedes están cansados de que yo les repita esto, es la mala higiene oral. Si ustedes tienen una mala higiene oral, se van a llenar de caries, de cálculos, de placa bacteriana, por lo tanto van a sufrir muchísimo. Se pueden aflojar los dientes, se pueden perder dientes por caries, pueden salir abscesos, o sea, una cantidad de cosas y por supuesto el tratamiento no puede continuar así. Entonces, mis queridos pacientes, el compromiso que ustedes tienen desde el primer día que escogen cuál es el ortodoncista que los va a tratar es súper importante y va a determinar no solamente la calidad del tratamiento, sino que ustedes tengan salud en sus dientes y si esto está saludable, automáticamente la articulación, la musculatura, el cuello, la cabeza, la barriga y todo lo demás está saludable. Recuerden que no solamente es estética, que es súper importante, sino también oclusión. Entonces, mis queridos pacientes, este video es súper necesario que lo compartan con todos sus contactos. Recuerden compartirlo en la flechita. Si les gustó este video, darle like, suscribirse para que no se pierdan ningún otro video
y siempre estoy respondiéndoles sus mensajitos. Los quiero un montón y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.